Hola, quiero conversar con ustedes esta tarde sobre el tema de la sexualidad y la vulnerabilidad y la criminalización. Es un tema para el cual hemos preparado un grupo de colegas, un número temático en la revista de estudios del control social Dilemas, editada por la Universidad Federal de Río de Janeiro, como discusión de un tema muy pertinente en la actualidad, particularmente tomando en cuenta la criminalización de los jóvenes o de los que hemos llamado adolescentes, aunque hay otras formas también de criminalizar a mujeres, por ejemplo, por prostitución o a los propios traficantes de las mujeres e incluso eh, a, a personas de minorías mediante acusaciones de diverso tipo. Pero el centro nuestro en esta conversación es la sexualidad. La sexualidad implica una pulsión, digamos, de carácter biológico que lleva a los seres humanos, y yo diría que a todos los seres vivos, a buscar, si no el apareamiento, por lo menos, un contacto con géneros con los cuales se tiene afinidad. No entrar a discutir sobre las preferencias sexuales en este momento, sobre las escogencias de género, pero hay evidentemente esa pulsión que tiene un origen primario en lo biológico, pero que comprende también una sensación de realización, de completud, incluso según algunos de iluminación. Alguien llegó a definir el cuerpo como el templo del Espíritu Santo, refiriéndose justamente a esa función casi sagrada que mantiene el cuerpo para lograr la elevación incluso mediante la sexualidad y la pulsión erótica. Entonces, esta es una cuestión, un término, digamos, fundamental en la vida de relación entre los seres humanos. Y así como la sexualidad puede entenderse como esta vocación, digamos, de enaltecimiento, incluso de confianza personal y autorrealización, desde una perspectiva estrictamente individual, también pues se utiliza como manipulación en muchas ocasiones y en muchos medios. Por ejemplo, en la política y en el comercio. La relación entre política y sexualidad está bien documentada en la historia a través de figuras influyentes, de personas de uno u otro sexo que estuvieron cerca de personas poderosas y que utilizaron esta cercanía y este ascendiente para lograr fines políticos, algunos más elevados, otros más reducidos, pero en todo caso manipulando sobre las personas de las cuales se sentían dueñas de su afecto. Hay una anécdota incluso muy interesante de una princesa castellana que, al ser entregada por su padre a un califa o al valido de un califa en el sur de España en el siglo XIII aproximadamente, como prenda de una negociación de paz, sostuvo y le dijo a su padre reclamando que la paz debería sustentarse sobre las lanzas de sus guerreros y no sobre el coño de sus mujeres, lo cual constituye evidentemente un movimiento precursor de la liberación femenina y del rechazo a esa imposición que utilizaban los hombres sobre las mujeres, en este caso con una finalidad política. Hoy en día vemos también este gran énfasis en la sexualidad al servicio, por ejemplo, del comercio. No solo como lo veíamos hasta hace algún tiempo en vallas publicitarias o en anuncios, sino que prácticamente el cuerpo se ha convertido en un instrumento de comercio individual y hoy en día mediante diversas plataformas como OnlyFans, por ejemplo, por citar una, muchachas y mujeres incluso de otras edades que se consideran atractivas y que piensan que pueden, digamos, obtener beneficios económicos con la exposición de su cuerpo, montan sus propios videos o algunos asistidos y con esto se colocan como centro de atracción y pueden cobrar regalías por esta presentación. De modo que el tema de la sexualidad es un tema, digamos, omnipresente. Hay muchas críticas sobre la pornografía y cómo combatirla, pero yo creo que prácticamente es una cosa que es una batalla perdida, podríamos decir, porque las diversas formas de sexualidad y de explotación del propio cuerpo, incluso a conciencia de quien lo hace, son prácticamente incontrolables. Ahora, en cuanto al tema de la vulnerabilidad, que es otro de los términos de los que quería conversar con ustedes hoy,
Yo considero que una persona es vulnerable cuando se encuentra en una situación determinada y mediante una limitación o carencia que puede ser física, social, cultural o incluso situacional, se encuentra, digamos, impedida o gravemente disminuida para presentar una queja que pueda ser atendida. Creo que este concepto de vulnerabilidad, que incluye una llamada vulnerabilidad situacional, o sea que la vulnerabilidad no es, como usualmente se piensa, una condición estable o permanente, ¿no?, o duradera de una persona, si puede ser una condición coyuntural y muy situacional, muy concreta, determina también la intervención de determinadas agencias, de determinados actores que pueden cebarse, por decirlo así, o exponer a la persona en cuestión, la persona que es vulnerable, no solo a conductas abusivas fuera del marco del derecho, sino a la misma intervención del derecho, mediante lo que llamo yo la criminalización. Y con esto entramos en el tercer término de esta trilogía de la que quería conversar hoy con ustedes. ¿Qué es la criminalización? O por lo menos la criminalización secundaria. Porque algunos distinguen entre primaria y secundaria. La criminalización primaria sería la definición en un código legal o en una norma jurídica de un hecho como censurable y sometido a una sanción. Pero la criminalización secundaria es el proceso mediante el cual una persona es señalada después de haber sido definida, individualizada y tratada como una persona desviada y frente a la cual se hace necesario invocar la aplicación de un castigo penal. Y en este castigo penal intervienen de alguna manera la policía, los fiscales del Ministerio Público y los tribunales penales. Entonces, esta trilogía es importante entenderla porque, a mi modo de ver, no todo acto sexual, por más desviado que nos pueda parecer, es lo comete una persona con vulnerabilidad, o sea, que sea vulnerable. Hay personas que están protegidas frente a estas intervenciones, hay muchos casos, ¿verdad?, recientes y antiguos, ¿no?, de que a pesar de que el hecho pudiera ser considerado por la mayoría, por una gran parte, como, digamos, censurable o reprobable, la persona no podía ser tocada porque era una persona que era muy poderosa, o sea, no tenía vulnerabilidad. Y aun cuando fuera vulnerable, no todas las decisiones apuntan hacia la criminalización, es decir, hacia la invocación del sistema de justicia penal para tratar, digamos, este caso. En una próxima conversación voy a conversar más específicamente de la muestra que hemos tomado de unos chicos criminalizados por abuso sexual para explicar un poco más en ese contexto lo que les he planteado en este momento. Gracias por su atención.